Para obtener los valores que se deben acondicionar, probamos el sensor en un rango de 0 a 8 bares, para lo cual obtenemos una variación de resistencia de aproximadamente 40 ohmios. Con esto podemos graficar la curva de respuesta del sensor, la cual nos indica que es una respuesta inversamente proporcional entre la presión y la resistencia. A continuación tenemos la descripción de los componentes y la prueba 1 que se tomó al transmisor de presión. Para empezar los componentes podemos ver una vista general de todos los componentes, conexiones eléctricas, conexiones neumáticas, instrumentos de medición, fuente de alimentación de 12 voltios positivo y negativo. El componente que tenemos es la unidad FRL con una escala de 0 a 10 bares, el regulador y su lubricador. Las conexiones neumáticas, los acoples, la manguera que conecta al tanque hermético, el cual internamente contiene el sensor. En la parte posterior está conectado con cables mediante soldadura. El tanque es totalmente hermético con juntas mediante pernos y empaques. En medio de la brida se encuentra el empaque. Las conexiones eléctricas que conectan hacia el transmisor de presión. Los cables, internamente ahí tenemos el transmisor de presión. Internamente una baquelita, la cual incluye componentes amplificadores LM741, potenciómetros de precisión. La vista frontal podemos ver las conexiones, la de alimentación, la de corriente, 5 voltios que alimenta el Arduino y la conexión del sensor. El siguiente módulo es el microcontrolador y la pantalla LCD. Podemos observar el Arduino y un circuito que se encarga de transformar de corriente a voltaje mediante el IDEO. La pantalla LCD que ya nos está dando una lectura de 0 bares y una corriente de 4 miliamperios. Asimismo, en la parte frontal, las conexiones para el Arduino. En la parte lateral, la alimentación del Arduino. Ahora para la prueba, el manómetro nos indica 0 bares. Entonces vemos que está conectado. Todas las conexiones, observamos el LCD que nos da 0 bares y 4 miliamperios. Mientras que el multímetro en la opción de corriente nos muestra 5 miliamperios. Con eso podemos concluir la primera prueba. Para la prueba número 2 observamos que el manómetro se encuentra en 1 bar. Las conexiones se encuentran establecidas. La presión y la corriente que nos mide en la pantalla LCD es de 1.1 bar y 6.1 miliamperios. Observamos el manómetro y la lectura se mantiene oscilando entre 1.5 y 1 bar. Para la prueba número 3 tenemos el manómetro en 1 bar, para lo cual vamos a subir el regulador para que la presión de igual manera suba hasta los 2 bares. Aquí podemos observar el manómetro en 2 bares, verificamos las conexiones tanto eléctricas como neumáticas, y en este caso la corriente y la presión se tardan en subir ya que tiene un delay, tanto el sensor como el Arduino. Ahí podemos observar 1.9 bares y la corriente aproximadamente 8 miliamperios, que nos indica que está en un rango operativo correcto. Para la prueba número 4 primero observamos que el multímetro nos marca 16 miliamperios, mientras que el LCD nos marca aproximadamente 14 miliamperios. Una presión de 5 bares y el LCD una presión de 4.9 bares, lo que quiere decir que está bien, ya que el sensor trabaja de esta manera. Ahí podemos observar una vista general de todo el sistema y el LCD. Para la prueba número 5 podemos observar las conexiones neumáticas, los acoples del tanque, una vista general de todo el circuito, el tanque hermético, el transmisor de presión,
En la parte frontal las conexiones eléctricas, tanto de alimentación como de corriente. De igual manera para el Arduino. En la pantalla LCD podemos observar la presión de 0 bares y 4 miliamperios. De igual manera 4 miliamperios en el multímetro. Podemos concluir la prueba número 5. Para la prueba número 6, el manómetro empieza en 2 bares y podemos ir subiendo hasta casi 5 bares. Como se puede observar, el manómetro marca 5 bares aproximadamente y el LCD nos muestra con el delay que tiene 4.7, una corriente de 13.4 miliamperios, las conexiones que se verifica que estén correctas, el manómetro nuevamente aproximadamente 5. La presión del LCD 4.6 se mantiene oscilando. 4.7 cerca del 4.5 que nos muestra el manómetro. Para la prueba número 7 y la última podemos observar que el manómetro se encuentra en los 8 bares, es decir, el límite superior de nuestra medida. Una vista general de las conexiones, el tanque de igual manera que se encuentre conectado todo, el transmisor de presión, las conexiones y finalmente el LCD que nos muestra 8 bares y una corriente de 20 miliamperios, lo que nos indica que el circuito está trabajando de buena manera. Una vez finalizado la toma de datos podemos obtener los resultados, en la cual se mide la presión de 0,8 bares, que es el límite, la corriente ideal y la corriente medida. La corriente ideal se obtiene a partir de los cálculos, mientras que la corriente medida a partir del multímetro, en la cual se puede observar que tenemos cierta desviación. Con estas medidas de corriente podemos calcular el error, que no está mal. Sin embargo, al tomar la presión número 3, debería ser una corriente ideal de 10 miliamperios. Sin embargo, el multímetro nos arrojaba una corriente de 10.45 miliamperios, lo que nos representa en error un 4.5%, que se considera un poco alto, la verdad. Mientras que para el límite inferior tenemos un error de un 1%, y para el límite superior el error es del 0%. Esto también puede ser ya debido a que el Arduino solo lee hasta 5 voltios y el acondicionamiento nos arroja un máximo de 5 voltios. Es decir, que si el voltaje sube, el Arduino ya no va a leer más. Va a interpretar que se queda en 5 voltios y va a arrojar por el código que tiene los mismos 20 miliamperios. Una vez que se tabulan los datos tanto de corriente ideal como de corriente medida, podemos hacer una gráfica de las mismas en función de la presión, para observar de mejor manera e interpretar mejor las curvas de respuesta. Aquí se puede observar la corriente ideal, que es la línea más oscura, que es prácticamente recta, una pendiente perfecta, mientras que la corriente medida tiene ciertas desviaciones, especialmente en la presión número 3, que es de donde tenía el porcentaje de error más alto. De igual manera en el número 6, en la presión número 6, tiene una desviación. Y con esto podemos concluir el trabajo.